Us dan a tots i totes la benvenida a un nuevo programa d'Escampar la Boira. Hoy saldré en Talcañiz a pintar con Ixabres Romanos. Farem un test de amistad con Andrés Llena. Esta nit con los músicos Fresquito y Mambo. En el Teatro del Colegio Mayor Pedro Cervuna de Zaragoza. Fuerte el aplauso pa' Jorge Puello. ¿Qué pasa? Gracias por venirnos de casa, gracias por venir. ¿Cómo estás? Primero, la responsabilidad. Un aplauso para Muniesa y Tolachen de Muniesa. El populismo, ¿eh? ¿Que levante la mano la Chen de Muniesa? ¡Buah! Espectacular, espectacular. El que no he gastado, igual que Alacón, pero al lado. Perfecto. Maravilloso. Pero yo os quería contar que una cosa que estaban charlando antes con Andrés y es que los boomers, ¿sabes? El concepto boomers. Los chicles. Los boomers están siempre igual. En plan, que ya no se fa música como la d'antes, que ya no baixan los críos a chugar a la carrera, que yo a tu edad tenía papelazo. ¿Cómo se puede ser, Andrés, tan calvo y tan casposo, tío? En plan, tío, que yo no estoy diciendo que antes la música de antes fuese mala, no, yo estoy diciendo pues, que el ritual de apareamiento en las discotecas en 1980, pues que regular. Sería así más o menos. Así, ¿no? ¿Y así? Bueno, pido disculpas. Perdón, ¿te he posado cachondo? No, vale, gracias. Pero per yo se descojona. Normal. Pero per yo, per el baile. Sí. Es normal, no te preocupes, es normal. Es un milagro que nuestros pares se apareasen, de verdad, porque con esos bailes es espectacular. Tú imagínate el flow 90-80, que esto qué es, o sea, no, esto no mola. Perixo, yo también te os digo, a ver, es verdad que va complicado que se introduciese el reggaetón en 1980, pero si se introduce el reggaetón en España en 1980, epidemia de clamidia. Sabem cómo baixa gent, sabem que chugan fuerte en los 80, sabem que asti, Andrés, aquello es potente. Los millors. Yo solo quiero decir, mi padre dice, el reggaetón, ¿qué ha traído el reggaetón? ¿El reggaetón qué pasa? Mira, papá, que mos estás veient, espero. Papá, tío, Daddy Yankee saca Gasolina en el 2004. Desde el 2004 només han pasado cosas buenas. Bueno, una pandemia, vale, sí, bueno. Pero guerras civils, cero. Aviones chocantes contra Torres Gemelas, cero. Mundiales ganados por España, ¡uno! ¡Vamos ahí! Andrés, ya veis de qué lado está la Chen. Bueno. Ya el veis. O sea, yo te voy a decir, guerra civil desde 2004, la de Siria, La de Siria, una. la de Libia, Dos. la de Irak. Vale, bueno, pero ¿y antes de 2004? Antes de 2004 me de una, no te rayes. Las navas de Tolosa, ¿no? Por ejemplo. Ya. O sea, tú estás boom, patupa, boom, patupa, boom. He hecho una bomba a cualquier puesto, o sea, ahora matéis. El reggaetón es paz, papá. Te lo estoy diciendo de verdad. El reggaetón es paz. No mesmo os ha traído cosas buenas. Además, papá, no quieres nietos. Pues si quieres pensión, aguanta el reggaetón. Si quieres pensión, aguanta el reggaetón. Si quieres pensión, aguanta el reggaetón. Veigo caras de disconformidad por parte de los boomers. ¿Qué pasa? Está guapísimo el reggaetón. No, es que la música de antes, que sí, que la música de antes estaba guapa, joder. Genesis, Pink Floyd, Rafael. Bastante guapo. A día de hoy tenim Zetangana, Rosalía, Rafael. Y bueno, y espérate, que tiene coda. Pero yo lo que te os quiero decir con todo esto, papá, y a toda la gent que habéis veniu, que lo que pasa es que creo que nosotros relacionan las canciones con los momentos que hem vivido, con la época que hemos tocado vivir, y bailaban y iban felices en esa época. Pero a todos los que habéis venido y los que nos veíais de casa, encara que pase el tiempo, no deixes de bailar. Sigue reínt, sigue cantant, i mai deixes de bailar. Benvinguts a Escampar la Boira.